damos la bienvenida al candidato a la presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés. Muy buenos días. Para dar inicio, me permito ceder el uso de la palabra al doctor Enrique Graue Vigers, presidente en turno de la Asamblea General y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos dirigirá un mensaje. Voto para que se sienta. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenido sea, doctor Anaya, a la sede de la NUYES. Déjeme dar la bienvenida a nombre de todos los rectores aquí presentes. Puesto a nombre del secretario general de la NUYES, esta reunión junto con nosotros, el maestro Jaime Vázquez Ponda y del señor director del Politécnico Nacional. Están aquí los miembros del Consejo Nacional, porque esta organización está dividida regionalmente para su mejor organización y desarrollo. Estamos dentro de la NUYES 191 universidades, que representamos a 3 millones o un poco más de alumnos. Es un sistema heterogéneo, diverso. Aquí están tecnológicos, universidades, escuelas públicas, privadas, pero todos nosotros nos reunimos con un fin común, que es procurar un mejor sistema educativo superior nacional. Es la pretensión del día de hoy, es el presentarle este documento de consenso, en donde aspiramos a un mejor gobierno de la educación superior mejor organizado, regionalizado, que nos permita crecer en forma ordenada en un proyecto alineado con aquel de la UNESCO de 2030, metas y objetivos a cumplir al 24 y al 2030, con un proyecto que nos permite ir creciendo gradualmente en la cobertura de educación superior y aspirar a alcanzar entre el 40 y el 50% en los siguientes años. En este momento la cobertura que tenemos es de un 37.5% aproximadamente de los jóvenes en capacidad y en edad de estudiar el nivel superior. Tenemos que crecer en forma ordenada, mejorando la calidad de educación, que es algo que también planteamos en el documento que el señor secretario general le presentará. Y aspiramos también, por supuesto, a tener una certeza jurídica y financiera que nos permita proyectarnos al futuro que todos deseamos. Sea pues usted muy bienvenido a esta reunión. Siéntase, por favor, entre amigos. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del doctor Enrique Graue Vigers. A continuación, el maestro Jaime Vázquez Ponda, secretario general ejecutivo de la NUYES, dirigirá un mensaje. Al finalizar, hará entrega del documento Visión y Acción 2030, propuesta de la NUYES para renovar la educación superior en México, al candidato a la presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés. Buenos días, sean todos bienvenidos a la 25ª sesión extraordinaria de la Asamblea General de la NUYES, máximo órgano colegiado de nuestra asociación. Saludo y doy la más cordial bienvenida al doctor Ricardo Anaya Cortés, candidato a la presidencia de la República, a quien le agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido, señor candidato.
Muy apreciado doctor Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente de esta asamblea. Doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del Instituto Politécnico Nacional y vicepresidente de esta asamblea. Saludo con especial aprecio a los titulares y representantes de las instituciones de educación superior asociadas. Doy también la bienvenida a nuestros invitados especiales, al equipo que acompaña al candidato, particularmente a Josefina Vázquez Mota, muchas gracias por su presencia, a Juan Carlos Romero Hicks, a Salomón, muchísimas gracias por su presencia, están ustedes en su casa, son grandes aliados de la NUYES. Gracias a todos por acompañarnos en este importante evento. A lo largo de sus 68 años de vida, la NUYES, en coordinación con el gobierno federal, ha trabajado intensamente al servicio y al fortalecimiento de la educación superior, lo que la ha posicionado como una promotora clave de los cambios que la educación superior en México ha requerido para su desarrollo. De manera consistente, los proyectos impulsados desde la NUYES han sido congruentes con las aspiraciones de ampliar las oportunidades educativas, abatir la desigualdad y consolidar el desarrollo social y económico de nuestro país. En este trayecto histórico, siempre hemos contado con la participación y compromiso de las instituciones asociadas. Actualmente, como ya lo decía el rector Graue, representamos a 191 instituciones públicas y particulares, las más importantes del país, ubicadas en las 32 entidades federativas. Con su labor cotidiana se atiende a una oferta educativa de calidad, casi el 60% de la matrícula nacional, y se realizan en las instituciones asociadas el 90% de la investigación científica. Entre las más recientes acciones realizadas destacan la estrecha colaboración con la UNAM para la elaboración de 2 propuestas complementarias, bajo la coordinación del rector Enrique Graue y con nuestra participación y la de los asociados. Se llevó a cabo una intensa jornada de trabajo para elaborar el documento hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, que también será presentado a los candidatos a la presidencia. En el caso de la NUYES, nos hemos focalizado en la mejora estructural de la educación superior y con la participación de la UNAM y de las asociadas, formulamos el documento Visión y Acción 2030, propuestas de la NUYES para renovar la educación superior en México. Reitero, son propuestas que se complementan y que buscan lograr que el conocimiento y la innovación se conviertan en una palanca fundamental para el desarrollo social, el crecimiento económico y la construcción de un país más justo y democrático. En el marco de la coyuntura electoral que se aproxima, la UNAM y la NUYES, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, acordamos llevar a cabo un ciclo de eventos académicos con el propósito de enriquecer el debate público de las ideas y realimentar las plataformas de las coaliciones políticas y de los candidatos independientes que participan en las elecciones de este año, el cual lleva por nombre México 2018, los desafíos de la nación, las plataformas electorales discutidas por los universitarios. A este acuerdo se sumaron la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Coahuila. En relación al documento Visión y Acción 2030, el título hace referencia a la necesidad actual de atender los retos con una renovada visión de la educación superior y de implementar acciones guiadas por una nueva generación de políticas públicas oportunas y pertinentes para gestionar el cambio que requiere el proceso de transformación del país en un entorno globalizado y turbulento. En este contexto, se considera a la educación superior, la ciencia, la tecnología y a la innovación, por supuesto también a la cultura, con factores estratégicos para el desarrollo nacional. Por los alcances de las metas que se plantean, es importante considerar un horizonte de 12 años en los que se apuesta a la continuidad de esfuerzos para consolidar la transformación estructural de la educación superior. En la actualidad estamos ingresando en un periodo en el que las instituciones de educación superior experimentan una fuerte demanda por la innovación de sus procesos académicos, sobre todo los que se refieren a la formación de sus estudiantes y la actualización permanente de los egresados. Esta situación, aunque no es reciente, se verá agudizada debido a los cambios profundos que se están experimentando en el mundo del trabajo como consecuencia de la cuarta revolución industrial. En este ambiente, las instituciones educativas deben formar recursos humanos altamente calificados y versátiles, es decir, con capacidad de adaptación con facilidad y rapidez a las nuevas circunstancias del mundo laboral, capaces de insertarse exitosamente en ambientes de trabajo competidos y en constante transformación.
Deben egresar con bases sólidas y dispuestos a mantenerse aprendiendo a lo largo de su vida profesional para estar en condiciones de desempeñarse con solvencia y capacidad en trabajos que aún no existen, usar tecnologías que aún no han sido inventadas y resolver problemas inéditos y aprender a trabajar colaborativamente en ambientes multidisciplinarios y multiculturales. De no tomar las decisiones pertinentes y oportunas, en el horizonte se avisoran serias amenazas para la prosperidad de nuestras sociedades. Para avanzar hacia una mejor educación es necesario atender los rezagos históricos, pero además construir una ruta hacia un nuevo proyecto de nación. Aunque se reconocen importantes avances en la educación superior, aún hay un largo camino por recorrer ante los signos de rezago respecto a los referentes internacionales. Los resultados del diagnóstico que hemos realizado en la NUYES, con distinguidos académicos adscritos a las instituciones asociadas que hoy se encuentran aquí presentes y que agradecemos, revela la problemática derivada de una débil articulación entre las capacidades y responsabilidades de los distintos actores involucrados en los procesos de gobierno y gestión de la educación superior. Esta situación, que se vuelve más compleja por la diversidad de los tipos de instituciones y la heterogeneidad de su desempeño, en general, esta situación dificulta la implementación de políticas públicas transversales para la planeación y la presupuestación, para lograr acuerdos sobre el reconocimiento de créditos entre instituciones, para la movilidad de estudiantes y académicos, para la colaboración y la complementariedad de capacidades entre distintos subsistemas que funcionan muchas veces de forma aislada. Entre los factores que debilitan la gobernabilidad sistémica de la educación superior, destaca la carencia de un marco jurídico actualizado que regule de manera pertinente y eficaz la operación y desarrollo de la educación superior, ya que la Ley para la Coordinación de Educación Superior data de 1978. Con el trabajo de varios académicos y especialistas y con la participación del Senado de la República, de la Comisión de Educación, que fue presidida por el entonces senador Juan Carlos Romero Hicks, trabajamos en una propuesta que ya está prácticamente terminada. En diversos momentos se ha señalado que nuestro país carece de un verdadero sistema de educación superior debido a que las 3.110 instituciones de educación superior que existen en nuestro país forman un complejo conglomerado débilmente articulado. Aunque se han realizado un esfuerzo muy importante al incorporar en los últimos 6 ciclos escolares a más de 170,000 alumnos al año, en el contexto mundial México se sitúa en una situación de atraso en el indicador de cobertura de la educación superior, que actualmente es del 37.3%. Esto nos coloca 7 puntos porcentuales por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. En este mismo concepto enfrentamos al interior del país una situación riesgosa. Las brechas de cobertura interestatales se están ampliando en perjuicio de la educación de miles de jóvenes mexicanos que habitan en los estados con mayor rezago. Según nuestras proyecciones, basados en un modelo estadístico propio, este fenómeno continuará agravándose mientras no intervengamos con medidas correctivas oportunas. En las últimas 3 décadas, la evaluación de programas de personal docente, de estudiantes, de instituciones y de procesos de gestión ha sido un elemento central en las políticas impulsadas por el Gobierno de la República. Como resultado de un arduo trabajo realizado por las comunidades académicas y los equipos directivos, en muchas instituciones estos procesos han permitido modificar inercias e impulsar la mejora continua. De los poco más de 4 millones de estudiantes inscritos en este nivel, solo el 44.7% se encuentra atendido en un programa evaluado por los organismos externos citados y reconocidos por su calidad. Si tomamos en cuenta el número de programas educativos, 26.500 aproximadamente, solo el 17.5% obtuvo algún reconocimiento de calidad. En una era creciente de globalización y cambio tecnológico acelerado, el rezago en la cobertura y la calidad educativa representa un riesgo para el desarrollo y la competitividad de nuestro país. De poco serviría redoblar esfuerzos para ampliar la matrícula de educación superior si no nos aseguramos de estar formando cada vez mejores profesionistas, mejores ciudadanos, mejores seres humanos con una educación de calidad. Las instituciones de educación superior públicas se enfrentan crecientes problemas de carácter financiero, dado el crecimiento acelerado de la matrícula y la expansión territorial de los servicios que se ofrecen, los cuales en los últimos años no han sido acompañados de un crecimiento proporcional en el subsidio que reciben. Otra situación que debemos atender mediante una estrategia de alcance nacional es el déficit financiero y los problemas estructurales asociados al reconocimiento de las plantillas académicas y administrativas y a los sistemas de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas estatales. Para atender la problemática de la educación superior y no dispersar esfuerzos, proponemos lograr un gran acuerdo nacional para concertarnos en 5 ejes de transformación de la educación superior, los cuales son interdependientes.
es decir, los avances en alguno de ellos facilitará la gestión del cambio en los demás. Esta propuesta es el resultado de una amplia consulta y un gran esfuerzo de concertación de todas las instituciones aquí representadas. Los 5 ejes son: el primero, mejor gobernanza para el desarrollo del sistema de educación superior. Se refiere a la concertación de un marco normativo moderno y un renovado diseño organizacional para la integración de un sistema nacional de educación superior que facilite una mejor gobernanza, genere sinergias al propiciar la coordinación de esfuerzos entre los diversos órdenes de gobierno y los subsistemas de educación superior, propicie la construcción de un espacio común que permita la movilidad de estudiantes y académicos y la complementariedad de las capacidades de las instituciones. El segundo es la ampliación de la cobertura con equidad y calidad. Proponemos un acuerdo entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y las instituciones de educación superior para atender las metas nacionales, aumentar la oferta en las diversas modalidades educativas y reducir las brechas de cobertura entre entidades federativas y diferentes regiones. El tercero es mejora continua de la calidad de la educación superior. Requiere asegurar la calidad de la educación superior en el mediano plazo mediante el diseño de un nuevo modelo de calidad, la creación del Sistema Nacional para la Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y el impulso a la internacionalización. El cuarto es un ejercicio pleno de la responsabilidad social. Promueve la adopción del enfoque de responsabilidad social en las instituciones de educación superior para que en el marco de su misión, sus principios y valores, se fortalezca la calidad y la pertinencia de sus funciones, se amplíe su contribución al desarrollo regional y su participación en la construcción de una sociedad más próspera, democrática y justa, con el apoyo y la corresponsabilidad de los 3 órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto. Y finalmente, el quinto, certeza jurídica y presupuestal para el desarrollo de la educación superior. Señala la necesidad de concertar una nueva política para el financiamiento con visión de Estado, caracterizada por la corresponsabilidad entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para brindar certeza jurídica y presupuestal a las instituciones de educación superior y así permitirles llevar a cabo una planeación de mediano y largo plazo para cumplir así sus funciones sustantivas con equidad y los más altos estándares de calidad. Estos, señor candidato, son los 5 ejes estratégicos que integran la propuesta de la NUYES. Consideramos que contribuye de manera sistémica a la atención de los principales problemas que afectan el desarrollo de la educación superior. Los avances que logremos dependerán de la pertinencia y oportunidad de las decisiones que se tomen. El fin último de esta propuesta es lograr que todos los actores involucrados en el desarrollo de la educación superior trabajemos juntos y sumemos nuestros esfuerzos y voluntades para cumplir cabalmente con la misión que la sociedad nos ha encomendado y con ello contribuir a la construcción de una nación fuerte, equitativa y vigorosa. Para concluir, me permito entregar a usted la propuesta preparada para esta ocasión y que contiene la visión 2030 y las acciones que de ella se derivan, esperando sean consideradas en su programa de gobierno de ser el caso. Muchas gracias por su atención. El maestro Jaime Valls hace entrega del documento Visión y Acción 2030 al candidato Ricardo Anaya Cortés. Antes de cederle el uso de la palabra al candidato a la presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, me permito leer su biografía. Ricardo Anaya Cortés nació en 1979. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, obteniendo mención honorífica en cada uno de los grados. Ha sido profesor titular de Derecho Constitucional y Teoría del Estado. Está casado con Carolina Martínez y tiene 3 hijos pequeños, Santiago, Mateo y Carmen. Inició su carrera política a los 18 años como director del Instituto Municipal de la Juventud en Querétaro. A los 21 años fue candidato a diputado local por el PAN. De 2003 a 2009 se desempeñó como secretario particular del gobernador de Querétaro y de 2008 a 2009 fue también coordinador de desarrollo humano en la entidad, teniendo a su cargo el diseño y ejecución de todas las políticas públicas orientadas al desarrollo social. Fue integrante de la 56ª legislatura de Querétaro y coordinador del grupo parlamentario del PAN, así como presidente del Comité Directivo Estatal del PAN. En el 2011, cuando contaba con 32 años, fue nombrado subsecretario de Planeación Turística del Gobierno Federal. Formó parte de la 62ª legislatura federal y de septiembre de 2013 a marzo de 2014 fue presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Como tal, representó al Congreso mexicano ante diplomáticos, jefes de Estado y líderes mundiales.
En 2015 es electo presidente nacional del PAN. En las elecciones del año siguiente, 2016, lleva al PAN a ganar 7 de las 12 gubernaturas en juego. En 2017 logra conformar, junto con las dirigencias del PRD, Movimiento Ciudadano y representantes de la sociedad civil, el Frente Ciudadano por México, que da paso a la coalición electoral Por México al Frente. El pasado 18 de febrero, Ricardo Anaya tomó protesta como candidato a presidente de México por la misma coalición. A continuación, escucharemos el mensaje del candidato a la presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés. Ya está listo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Saludo con muchísimo gusto al doctor Enrique Graue, rector de la UNAM y además presidente de la ANUYES, por supuesto al doctor Mario Alberto Rodríguez, director general del Politécnico y vicepresidente de la ANUYES. Agradezco mucho la presentación que ha hecho el maestro Jaime Valls, secretario general ejecutivo de la ANUYES. Saludo con muchísimo gusto a las señoras y señores rectoras y rectores, directoras y directores generales de universidades e instituciones de educación superior en nuestro país. Saludo con mucho gusto a quienes en esta mañana me acompañan, entre muchas otras cosas, exsecretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, a don Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación en el Senado de la República, a Salomón Chertorivsky, coordinador del programa de gobierno de nuestra coalición Por México al Frente, y a Fernando Rodríguez Doval, director de nuestras fundaciones y también coordinador en materia de comunicación dentro de la coalición Por México al Frente. Preparé una breve presentación como me lo indicaron. Entiendo que después de la presentación habrá oportunidad de tener un intercambio que seguramente será por mucho lo más valioso de la reunión. Entonces, si ustedes me lo permiten, procedo a hacer la presentación que parte, digamos, de un diagnóstico general del país para finalmente poderles compartir, pues con humildad, porque difícilmente les puedo yo decir algo que no sepan ustedes en materia de educación superior y en materia de educación en nuestro país. Estoy convencido, primero, de que el régimen económico, político y social en nuestro país sí está agotado. Y más allá de la estridencia del discurso político, me parece que las cifras, los datos son verdaderamente contundentes. En materia de corrupción, ustedes lo saben, hoy México, dicho por Transparencia Internacional, en materia de sobornos, ocupa el último lugar ya entre todos los países de América Latina y el Caribe. Segundo, en materia de desigualdad, ya somos el país más desigual de todos los países de la OCDE, lo cual encarna un problema ético, pero también un enorme obstáculo para el crecimiento económico. Hay un ejercicio que vale la pena hacer. De por sí vivimos en un mundo profundamente desigual. Es decir, si reuniéramos a las 60 personas más ricas del mundo, 6 mesitas de 10 personas cada una, esas 60 personas concentran la misma cantidad de riqueza que la mitad de toda la población del planeta, es decir, las 3.600 millones de personas más pobres del mundo. Y dentro de ese mundo profundamente desigual, México es el país más desigual de todos los países de la OCDE. La violencia y la inseguridad ha llegado a niveles francamente insospechados. Ustedes lo saben, esta estadística es pública. Desde el año 1997, cuando se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fecha a partir de la cual, de manera muy ordenada, bien sistematizada, contamos con un registro de todos los homicidios dolosos en nuestro país. Pues nunca en los últimos 20 años habíamos tenido un año tan violento como terminó el año 2017 y lamentablemente 2018, otra vez de acuerdo a las cifras oficiales, empieza nuevamente como el primer bimestre más violento en las últimas 2 décadas en nuestro país. La nueva estrategia para resolver la violencia
y recuperar la paz se presentó, muchas y muchos de ustedes estuvieron ahí presentes, en 2014, en un evento en Palacio Nacional. Las estrategias se evalúan por sus resultados y la estrategia no está funcionando. A partir de que se presentó la nueva estrategia en 2014 a la fecha, todos los años ha seguido aumentando la violencia, el aumento acumulado ya es de casi 60%. Y el problema además es que este aumento de la violencia está generalizado prácticamente en todo el territorio nacional. Es decir, en ese corte de 2014 a la fecha, la violencia ha aumentado en 29 de las 32 entidades federativas. Prácticamente en todos los estados del país sigue creciendo la violencia. Y un tema en el que me quiero detener es el déficit en materia de generación de empleos. Tomando datos de 2017, ¿cuántos jóvenes fundamentalmente aspiran a integrarse a la población económicamente activa cada año? ¿De qué tamaño es la presión? Pues más o menos de 1.200.000 empleos. ¿Estamos logrando generar todos esos empleos? Pues claramente no. Encuentran empleo más o menos 700.000 personas, aún contando a los informales. Eso quiere decir que prácticamente 500.000 de personas cada año no logran incorporarse a la población económicamente activa encontrando un empleo. ¿Qué está provocando esto? Muchísimos problemas sociales. El primero, la precarización del salario, por una lógica elemental de oferta y demanda. Cuando hay una fila de 100 personas buscando trabajo y solamente hay 10 empleos disponibles, pues aun cuando el salario sea muy bajo, es altamente probable que sí haya quienes estén dispuestas o dispuestos a contratarse por ese salario. Es decir, cuando en un país hay tanta distancia entre la necesidad de empleo y la oferta, pues el salario se va precarizando. Estas son cifras oficiales del INEGI. Cuando nos dicen que este es el sexenio del empleo y que se han generado muchísimos empleos, pues nos cuentan la mitad de la historia. Es el agregado de los empleos. Pero cuando seccionamos los empleos en función de su salario, lo que encontramos es que los empleos mejor pagados, de 2 salarios mínimos para arriba, se están perdiendo. El comparativo 2016 contra 2017, no solo no se generaron más empleos, sino que en esos segmentos de más de 2 salarios mínimos, el saldo es negativo, se perdieron empleos. Y en cambio, en los salarios o en los empleos que pagan menos de 2 salarios mínimos, ahí sí tenemos un superávit. Dicho de otra manera, tenemos 1.200.000 jóvenes que están buscando una oportunidad de trabajo y no hay hoy capital suficiente para que encuentren una oportunidad de trabajo. Es decir, no hay ni nuevas empresas, ni nuevos despachos, ni nuevas industrias que permitan que todas esas personas encuentren una oportunidad en el mercado laboral. ¿Qué provoca esto? Pues fundamentalmente 2 cosas. La primera, la que ya he expuesto. La gente se contrata como puede, por eso crece la informalidad, y por lo que puede, y por eso el salario se va precarizando. O tenemos cada vez más jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando, lo cual implica un problema social complejísimo que no necesito explicar en esta reunión. ¿Cómo se resuelve ese problema? Pues fundamentalmente a partir de que haya mayor inversión productiva. La única manera de que se genere un nuevo empleo que no existía es que haya una inversión. Y por eso es preocupante que si bien la inversión privada, que es lo que ven en la barra de color claro, ha sido razonablemente aceptable, la inversión pública se desplomó. Es decir, como se aumentó el gasto corriente y se sacrificó la inversión en infraestructura, lo que hoy tenemos es niveles de inversión pública como proporción del PIB los más bajos en los últimos 70 años. Es un dato muy duro, pero es real. La inversión pública como proporción
del PIB está en niveles históricamente bajos. Y claro, habrá quien diga, es que lo que pasa es que se desplomó el precio del petróleo y también bajó la producción. No es argumento suficiente. Primero, porque el gobierno se ha endeudado de manera muy importante. Cuando empezó ese sexenio, la deuda como proporción del PIB era más o menos de 38%, hoy es de aproximadamente 50%. Entonces, cuando un gobierno se endeuda, tiene dinero. Segundo, porque es cierto, los ingresos petroleros cayeron, pero los no petroleros, señaladamente los tributarios, a partir de la reforma fiscal de 2013, aumentaron. El saldo final para el gobierno en sus ingresos totales es positivo. Es decir, sí cayó el precio del petróleo y bajó la producción, nada más que aumentaron los ingresos tributarios y por lo tanto el gobierno sí ha tenido más dinero del que tenía antes. Entonces no hay pretexto y la única explicación de estar en niveles históricamente bajos de inversión pública es que se priorizó el gasto corriente. Ahora, el reto en México, digamos, adicional a estos problemas de corrupción, de pobreza, de desigualdad, de déficit en materia de generación de empleos, se complica. Ya lo explicaba el maestro Valls. Nuestra generación, y me refiero a todos los que estamos aquí reunidos, vamos a vivir el mayor número de cambios tecnológicos, esta revolución 4.0 a la que él atinadamente hacía referencia, cambios como nunca había experimentado la historia de la humanidad. Y esto va a provocar profundas y violentas disrupciones en el mercado. Un poco recordando esta lógica, cuando sale a la venta un nuevo producto y ese producto es muchísimo mejor que lo que antes estaba disponible, pero es muchísimo más caro, pues solamente un pequeño nicho lo va a poder consumir. Pero cuando ese nuevo producto no solamente es mejor, sino que además es más barato, en ese momento se da una disrupción muy brusca en el mercado. Déjenme tomar dos ejemplos que usa Tony Seba, un investigador de la Universidad de Stanford, que me parece que pintan de cuerpo entero la idea. Todos recordamos esa marca, Kodak, todos comprábamos los rollos para ponérselo a las cámaras. Yo ya no veo nada por aquí, si quieren los sigo en la pantalla de acá, pero a mí yo perdí la presentación. En el año 2000, Kodak tuvo su récord en ventas. Nunca en su historia había vendido tanto como vendió en el año 2000. Y si me ayudan por favor a ir un poquito adelante porque yo ya no le voy a poder mover Osiris. En el año 2012, Kodak se declara en bancarrota. ¿Por qué? Porque sucedió lo mismo. Salió a la venta un nuevo producto, primero era más caro, aunque era mejor. Cuando ese producto se volvió inclusive más barato, se dio la disrupción en el mercado. ¿Con qué tomamos ahora fotografías? Pues con los teléfonos inteligentes, con el teléfono celular. Un segundo y último ejemplo, si me ayudan, por favor. Yo ya no le voy a poder mover Osiris aquí, entonces me ayuda a que ustedes no se me queden atrás, porque yo ya no la puedo mover. Esta es una foto de la Quinta Avenida de Nueva York, tomada en el año 1900. Si ustedes observan la fotografía, van a encontrar que prácticamente hay puras carretas de caballos, aunque para el año 1900 ya se había inventado el automóvil. De hecho, ahí, si le dan un poquito para adelante, van a encontrar un automóvil. ¿Por qué no todo mundo compraba un automóvil si ya existían los automóviles? Por el precio. Porque en el año 1900 todavía era muchísimo más caro un automóvil que tener una carreta. Pero cuando Henry Ford desarrolla la famosa Serie T y se vuelve más barato tener un automóvil, es decir, ya no solo es mejor porque transporta más rápido, sino que se vuelve más barato tener un automóvil que tener una carreta, con lo que implica mantener los animales. Vean lo que sucedió, esta foto es la mismita calle, solo 13 años después, y ahora ya prácticamente no hay ninguna carreta. Se dio un cambio brusco a partir de una disrupción. Sí hay, por cierto, una carreta, ahí donde está el circulito, nunca faltan los que quieren seguir a la antigüita, como ya saben quién, que creo que lo invitaron y no quiso venir. Y es que
ese candidato está poco familiarizado con estas ideas que estamos aquí discutiendo y voy a poner un ejemplo concreto. Dice él que hay que construir 6 nuevas refinerías en el país. ¿Por qué 6? Para duplicar, según él, la capacidad de refinación. Hoy tenemos 6 grandes refinerías en México y él propone construir otras 6 del mismo tamaño, porque inclusive en su programa establece que el precio de cada refinería sería de aproximadamente 6,000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de refinerías del tamaño de las que hoy tiene nuestro país. Eso implicaría gastar algo así como 700,000 millones de pesos. Ya desde ahí el asunto suena bastante disparatado. Para ponerlo en perspectiva, un estado como Baja California Sur, 700,000 millones es su presupuesto durante 43 años. O tomando como ejemplo la UNAM, que no es solo la universidad más grande de México, sino de toda América Latina, 700,000 millones sería algo así como el presupuesto de la UNAM durante 16 años. Eso es lo que implicaría construir estas famosas 6 refinerías al costo que él mismo plantea en su programa, 6,000 millones de dólares por refinería. Ahora, esto es sobre todo absurdo porque una disrupción igualito que pasó con los rollos fotográficos desplazados por los teléfonos inteligentes, las carretas desplazadas por los automóviles, una disrupción que está a la vuelta de la esquina y nos va a tocar vivirla a todos los que estamos aquí, es la de los vehículos eléctricos. Exactamente por las mismas 2 razones. Primero, porque sí son mejores los vehículos eléctricos. Cuando uno compra un vehículo eléctrico hoy, la garantía es sin límite de kilómetros. ¿Por qué? Porque mientras que un vehículo con un motor de combustión interna tiene 2,000 piezas que se mueven, un vehículo eléctrico tiene solo 18 partes móviles. Son más baratos de operar, es más barato conectarlos a la corriente que estar cargando gasolina, aceleran mucho más rápido, son completamente silenciosos y esa razón sería suficiente contra todas las anteriores, prácticamente no contaminan. Ahora, si son mejores los vehículos eléctricos, ¿por qué no se ha dado todavía la disrupción? ¿Por qué no todo mundo compra hoy un vehículo eléctrico? Por el precio, porque todavía son más caros. Pero vean la velocidad a la que esto está cambiando. Comprar un vehículo eléctrico compacto, pequeñito, en el año 2014 costaba 1,5 millones de pesos, un dineral. Solo 3 años después bajaron a la mitad de precio. Y todas las estimaciones, aún las más conservadoras, establecen que para el año 2024 va a costar lo mismo o menos un vehículo eléctrico que un vehículo con un motor de combustión interna. Ahí se va a dar la disrupción, porque en cuanto lo que es mejor se vuelve más barato, se da la disrupción en el mercado. Yo creo que no va a pasar, porque él no va a ser presidente de México, pero suponiendo que él continuara con su plan, esas famosas 6 refinerías se estarían terminando de construir justamente en el año 2024, que es cuando va a empezar el declive de consumo de gasolina, no solamente en México, sino en todo el mundo. Lo que nosotros planteamos es que más bien hay que apostar por energías limpias, por energías renovables, que además de ser amigables con el medio ambiente, en Estados Unidos solo esa industria, la de los paneles solares, el año pasado generó empleo a una tasa 10 veces, no el doble o el triple, 10 veces mayor de los empleos que generó la economía en general. Hay además una enorme área de oportunidades desde el punto de vista del empleo y de la economía en las energías verdes. Y la otra disrupción para la que nos debemos preparar, que es justamente a lo que se refería el maestro Valls, pues es la de la robotización, la automatización y la inteligencia artificial. Hace unos años entrábamos a una fábrica y lo que veíamos era muchísima gente y pocas máquinas. Hoy entramos a cualquier fábrica moderna y lo que encontramos son muchas máquinas y muy pocas personas. Por cierto, eso es algo que este compañero no entiende o aparenta no entender. La razón fundamental por la que se han perdido empleos
en los últimos 10 años en Estados Unidos, no es porque los mexicanos se los estemos quitando. De hecho, ya son más los mexicanos que están regresando que los que están yendo. La migración ya es negativa hacia Estados Unidos. Es la automatización la que está provocando una pérdida muy importante de empleos, particularmente manufactureros, en Estados Unidos y en todo el mundo. Y esto no es algo que va a suceder, es algo que ya está sucediendo. Antes eran personas las que levantaban los inventarios en Walmart, ahora son estos drones los que levantan el inventario. Antes eran personas las que se encargaban del almacén, de los montacargas en Amazon. Amazon ya tiene 30,000 de esos robots que sustituyeron a los almacenistas, a los montacarguistas. DHL, con esos brazos mecánicos, está sustituyendo a las y a los empacadores. Es decir, la robotización, la automatización y la inteligencia artificial están teniendo y van a tener un enorme impacto sobre el empleo. Este estudio lo publicó recientemente McKinsey. Los países que están en gris no fueron tomados en cuenta para el estudio. Los demás países, entre más oscuro es el color azul, más riesgo tiene el país de perder empleos o de que esos empleos sean desplazados por la robotización y por la automatización. ¿Por qué México está entre los países con más alto riesgo de todo el mundo? Pues porque tenemos una carga importantísima de la economía descansando sobre la manufactura. Y no hay nada, de hecho somos una potencia manufacturera. Para que nos demos una idea, México produce más bienes manufacturados que todos los países, en términos de exportación, que todos los países de América Latina juntos, incluyendo a Brasil, Chile, Argentina. Toda América Latina junta exporta menos bienes manufacturados que México. La manufactura es el área con mayor riesgo de ser sustituida o desplazada por la automatización, por la robotización y por la propia inteligencia artificial. ¿Qué está provocando esto? Que la desigualdad, que ya es enorme en el mundo, cada vez sea mayor. Vean estas cifras y son de nuestro país. El PIB por año, ¿cuánto dinero del que se genera en un año se está yendo a la bolsa de los trabajadores, se traduce en salario, y cuánto del PIB se está yendo a las utilidades, es decir, a los dueños de los medios de producción? Vean cómo está cambiando esto. En 2003 se iba el 32% a salarios. Como cada vez hay más máquinas y menos personas, para 2016 ya es nada más el 26%. Y esta tendencia pareciera que no se va a detener. Con las utilidades pasa exactamente lo contrario, porque las empresas sí son más productivas, pero cada vez requieren menos personas. Entonces, si en 2003 se iba el 59% del PIB a utilidades, para 2016 ya se está yendo el 67%. Y si esto lo actualizamos, vamos a encontrar que todos los años esa brecha se está abriendo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer frente a esta realidad? Porque hasta ahora básicamente lo que he planteado pues es un diagnóstico. Creo que lo que les he dicho son cosas que ustedes ya conocían. ¿Qué tenemos que hacer? Pues me parece que eso también está bastante claro y creo que es bastante compartido. Muchas cosas, pero déjenme concentrar en dos la atención. La primera, invertir más en infraestructura. Es decir, tenemos que hacer un ajuste estructural al gasto público. Tenemos que bajar el gasto corriente y tenemos que aumentar la inversión en infraestructura. Entre inversión pública y privada tenemos que regresar a niveles de 25% del PIB en los que ya habíamos estado en otros momentos de nuestra historia. Y segundo, y lo más importante, educación. Dicen que en alguna ocasión a Tony Blair en su campaña le preguntaron que cuáles eran sus 3 principales prioridades. Si tuviera que escoger solo 3 cosas, ¿qué haría? Y él contestó algo que yo comparto. Dijo: educación, educación y educación. Esa tiene que ser la gran prioridad, porque es lo único que nos puede permitir un tránsito de la economía de la manufactura a la economía del conocimiento. Es decir, en la economía de la manufactura,
el elemento fundamental es lo que la gente puede hacer físicamente. Mano de obra, sea mano de obra simple o mano de obra calificada. En la economía del conocimiento, a la que se insertan todas y todos sus egresados o la mayoría de sus egresados, es aquella en donde el elemento fundamental es lo que podemos producir con la mente, con las ideas, con los conceptos. Es decir, un obrero está en la economía de la manufactura, un contador está en la economía del conocimiento, un diseñador, un ingeniero, un arquitecto, un abogado. Miren qué bien le ha ido a los países que hicieron esa transición. El caso de Singapur, Israel, Corea, Canadá, que a mediados de los 80 tenían niveles de desarrollo similares a los nuestros y que pasaron de la economía de la manufactura a la economía del conocimiento y que, entre otras cosas, lograron incrementar de manera sustancial el ingreso de la gente en su país. Hoy ya no solo es para mejorar el ingreso de la gente, es que este se vuelve un reto urgente, porque el día que las máquinas puedan hacer lo que hace la gente que está en la economía de la manufactura, vamos a tener un problema gravísimo de desocupación si no hicimos la transición para que la gente pueda estar en la economía del conocimiento. Y la única manera que existe de lograrlo es con educación, y particularmente con educación superior. Eso implica entonces dar prioridad total a la educación superior. He escuchado con atención el resumen que se ha hecho, agradezco que se me entregó el Plan 2030 completo. Por supuesto, lo hemos revisado, Salomón ha estado, digamos, muy al pendiente con todo el equipo, y me parece que esa es la ruta, y estoy convencido de que la alianza entre el gobierno y todas las instituciones de educación superior en el país, señaladamente las que están representadas en la ANUYES, se vuelve clave para que podamos hacer esta transición. Por supuesto, lo platicábamos hace rato, una prioridad que no se refleja en el presupuesto, pues es pura demagogia. Entonces esto implica que realmente esta convicción pues se vea reflejada a nivel presupuestal. Platicaba con el doctor Graue pues el problema financiero gravísimo que tienen muchas, pero señaladamente 10 universidades en el país, un tema que tenemos que atender con prioridad y con urgencia. Segundo reto, y que está claramente expuesto y que ustedes de esto saben más que nadie, los datos los daba el propio doctor Graue en la bienvenida, tenemos un reto de cobertura. Hoy solo el 37% de los jóvenes en edad de estar estudiando lo están haciendo. Promedio de la OCDE, 75%. Países como Corea del Sur, por supuesto, de manera gradual y ordenada, han llegado a niveles superiores al 90%. Tercero, necesitamos vincular de mejor manera la oferta educativa y la demanda laboral. Aunque sí quiero aquí hacer un matiz, estoy absolutamente convencido del principio, necesitamos vincular oferta educativa con demanda laboral, pero sin perder de vista que la educación superior forma personas y que más vale una persona completa que un simple tecnócrata. Y por lo tanto, no soy partidario de sacrificar las artes, las humanidades. Déjenme tomar prestada una cita de Pablo Latapí: ¿cuánto aporta un poeta al Producto Nacional Bruto? Es decir, sí, hay que vincular la oferta educativa con la demanda laboral, pero esto no implica desdeñar las artes y las humanidades. Y necesitamos también, por supuesto, algo en lo que ustedes han insistido, inclusive en este programa, vincular de mejor manera el conocimiento con la solución de los problemas de la sociedad. Cada vez más sus universidades están adoptando modelos que permiten que todo ese conocimiento que se genera, que se produce en la universidad, sea socialmente útil para resolver los problemas de la gente y en muchos de los casos también poder encontrar oportunidades de mercado que permitan crecimiento económico y generación de empleos. Por supuesto, otra vez con un matiz, y es que tampoco debemos abandonar el largo plazo y por lo tanto no debemos sacrificar la ciencia básica,
porque es cierto que no produce resultados de aplicación inmediata, pero sin la ciencia básica no vamos a llegar a las soluciones más profundas. Y por supuesto, como ustedes también lo han planteado, replantear el modelo educativo. Se ha fraseado de muchas maneras, déjenme quedarme con estas. Es altamente probable que para el año 2030, más o menos, lo decía el maestro Valls sin poner la fecha específica del 2030, más o menos 7 de cada 10 empleos impliquen labores que hoy no existen. Y por lo tanto, pues la educación tendrá que ser muchísimo más flexible, tendrá que acompañarnos a lo largo de nuestra vida y tendrá además que tener la flexibilidad, la maleabilidad para que nos podamos adaptar a cambios tan importantes como los que vamos a experimentar en los años por venir. Impulsar, por supuesto, esta cadena virtuosa, me insistía mucho en esto Juan Carlos Romero Hicks, educación, cultura, ciencia, tecnología, innovación, incrementar la oferta, esto que en inglés el acrónimo es STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, particularmente para mujeres. Y déjenme cerrar con 2 ideas. La primera es, estoy convencido de la urgencia de este tránsito de la economía de la manufactura a la economía del conocimiento. Estoy convencido de que la única manera de lograrlo es a través de la educación. Y tercero, estoy convencido de que esto solo lo podemos alcanzar si trabajamos de manera conjunta. El gobierno, las universidades públicas, privadas, las instituciones de educación superior en nuestro país. Concluyo solamente enunciando, van 30 minutos, me habían dicho que 40, en 5 concluyo, los 6 temas centrales de nuestro proyecto de coalición, por supuesto, adicionales a la gran prioridad que es la educación. Primero, el combate a la corrupción. Ustedes revisan el estudio reciente que publicó el IMCO, el título lo dice todo. Contrario al refrán popular de que el que no tranza no avanza, el título del estudio es "Transamos y no avanzamos". Es decir, la corrupción se ha vuelto el gran obstáculo para que haya crecimiento económico. El Foro Económico Mundial publica el Índice Global de Competitividad todos los años. Para el caso de México, el obstáculo número 1 para que haya mayor inversión productiva, por lo tanto crecimiento económico y generación de empleos, es la corrupción, inclusive por encima de los problemas de seguridad. Estoy convencido que la corrupción no se acaba con personalismos voluntaristas. No es cierto eso de que si llega alguien honesto, por ósmosis todos los presidentes municipales y los gobernadores se van a volver honestos en el país. Tiene que haber sí voluntad política, pero sobre todo una reforma institucional profunda. Ahí está la reforma al 102 que muchas de sus instituciones han apoyado, que la sociedad civil ha venido impulsando, Fiscalía General y Fiscalía Anticorrupción verdaderamente autónomas e independientes. Segundo, combatir la pobreza y la desigualdad. No es éticamente aceptable que en pleno siglo XXI haya en México 10 millones de personas en pobreza extrema. Ya no hablemos de la pobreza en general, pobreza extrema, que sufren para darle de comer a sus hijos 10 millones de personas en nuestro país. Por supuesto que podemos acabar con la pobreza extrema si lo hacemos de manera inteligente y de manera ordenada. Tercero, acabar con la impunidad, que haya Estado de Derecho. Cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿qué tienen de distinto otros países del mundo que están logrando progresar a tasas muchísimo más aceleradas? Esta es la respuesta número 1. Hay Estado de Derecho, la ley se cumple, reina la ley para todos, desde el más alto funcionario hasta el último de los ciudadanos. Cuarto, crecimiento económico, pero un crecimiento económico incluyente, crecimiento económico para todos, no solo para unos cuantos. Y por supuesto, fundamental, recuperar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Si es posible, tenemos que cambiar la estrategia. Las estrategias se evalúan a partir de sus resultados y es evidente
que lo que hemos venido haciendo no resuelve el problema de la violencia en el país. Hemos triplicado el gasto en seguridad en los últimos 10 años y los niveles de violencia han venido creciendo de manera sistemática. Finalmente, sexto, pues recuperar con dignidad el lugar que le corresponde a México en el mundo. Yo estoy convencido, como muchísima gente en el país, que fue un error histórico haber recibido a Donald Trump en Los Pinos con alfombra roja, cuando el señor llevaba prácticamente un año en campaña insultando, agrediendo, vejando a México y a los mexicanos, con acusaciones agresivísimas, diciendo que los mexicanos que iban a Estados Unidos eran violadores, que les robaban los empleos a los estadounidenses, que lo único que llevábamos a Estados Unidos era la droga. Claro, el gobierno pensó que recibirlo implicaba construir con él una buena relación y que si él llegaba a ser presidente, pues eso ayudaría a tener una relación de concordia con el vecino. Pero provocaron exactamente lo contrario. Lo que sucedió fue que el señor nos tomó la medida, porque hay una ley de vida, no solo en la política, en la vida. Si uno quiere que el de enfrente nos respete, pues tenemos que empezar por respetarnos nosotros mismos. Yo aspiro a una relación de respeto, pero el respeto tiene que ser mutuo, porque es cierto, México necesita y mucho a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita y mucho a nuestro país. Necesitamos una relación de respeto basada en la dignidad y en la firmeza. Concluyo. Este hombre, quizá uno de los seres más brillantes que ha habido en la historia de la humanidad, decía que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Igual que ustedes, porque si algo caracteriza a las instituciones de educación superior es la innovación, el pensamiento crítico, aspiro a ser presidente de México no para hacer más de lo mismo. Lo que quiero para el país es un cambio profundo, pero un cambio en la dirección correcta. Un cambio construido con ustedes, con las mentes más brillantes de nuestro país, que aproveche el conocimiento que se genera en las instituciones de educación superior y que nos permita darle a México un gobierno con dos características. Un gobierno honesto, que se conduzca con principios, con valores, con ética, con transparencia, y segundo, un gobierno eficaz, un gobierno que resuelva en los hechos los problemas de la gente. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos el mensaje del candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés. Para continuar, me permito cederle la palabra al maestro Jaime Balses Ponda. Muchas gracias, candidato. Tenemos bastantes preguntas. Le voy a ir leyendo de 3 en 3 para ir avanzando. Manuel Villar, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Destinaría usted los recursos suficientes para elevar la cobertura en el nivel superior y garantizar los avances en materia de calidad académica? Te las voy pasando si quieres. Teresa García, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. El presupuesto para las universidades públicas estatales ha ido a la baja de forma altamente preocupante. México es el país latinoamericano que menos invierte en educación, la OCDE. En 2017 se asignó un aumento presupuestal de 4.7% a las universidades públicas estatales cuando la inflación cerró en 7%. Usted conoce nuestra situación. La Universidad Autónoma de Querétaro es un ejemplo. ¿Qué esperamos para cubrir el déficit de las universidades e impulsar en términos reales a la educación pública en el país? El rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna. Al menos 10 universidades públicas estatales sufren una severa crisis económica por diferentes causas, en detrimento de la educación de casi 450,000 estudiantes. ¿Apoyaría usted el rescate económico de estas universidades? Si es así, ¿cómo lo haría? Esas 3 primeros, si quieres. ¿Quiere que le sigamos a 5? 5, perfecto. Son muchísimas. Y se me hace que el tema presupuestal se va a repetir casi en todos. Sí. El rector de la Universidad Autónoma del Carmen, José Ruz Hernández, ¿cuál sería su propuesta para mejorar las perspectivas de empleo de los alumnos actualmente matriculados en las universidades? Y está con nosotros también el presidente de Canieti, a quien agradecemos su presencia, Mario de la Cruz, de Canieti.
La NUYES, con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI, estamos trabajando en un proyecto para incorporar en la currícula de las universidades la temática de la aplicación del Internet de las Cosas a los procesos industriales, mejor conocido como Industria 4.0. ¿Qué propuestas tiene para incluir la tecnología en los procesos educativos? Gracias. Con mucho gusto. Bueno, pues los tres planteamientos iniciales del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la rectora de donde yo egresé, de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Universidad Michoacana, pues tienen que ver con el reto presupuestal. Yo lo decía al inicio, si esta es la gran prioridad del país, pues esto se tiene que reflejar necesariamente en el presupuesto. Principio número 1 básico. Segundo, premisa que creo que también todos compartimos. Tenemos un problema serio porque el Estado mexicano, como proporción del Producto Interno Bruto, recauda mucho menos que otros países del mundo. Entonces, cuando decimos, bueno, pues destinemos tantos puntos del PIB a esto y tantos puntos del PIB a esto otro, pues resulta que muy pronto ya se nos acabó el presupuesto y no estamos logrando las metas que en el papel hacen mucho sentido. O cuando decimos vamos a destinar tanto por ciento del presupuesto de egresos de la Federación o de los estados a este rubro en lo particular, pues pasa lo mismo, llegamos muy rápido al 100% y no hemos terminado de cubrir las necesidades. Parece que aquí lo que tenemos que hacer son dos cosas. Primero, lo que en teoría se iba a hacer, que jamás se hizo, que es, yo no le quiero llamar ni siquiera base cero, no quisiera que eso se registre en esos términos, pero sí un replanteamiento de fondo estructural del gasto en nuestro país. Es decir, necesitamos revisar si nuestras prioridades coinciden o no coinciden con el destino del gasto público. Dinero sí hay. Recuerden ustedes que solamente en 2016 el gobierno gastó 600,000 millones de pesos más que lo que estaba previsto en la Ley de Ingresos y en el presupuesto de egresos de la Federación, que aprobaron en un caso ambas cámaras y en el otro solamente la Cámara de Diputados. Y habrá quien diga, bueno, pero es que ese año hubo muchas utilidades por la paridad cambiaria. Bueno, vámonos a los últimos 10 años. El gobierno ha tenido de manera consistente 200,000 millones de pesos más de gasto que lo que estaba previsto tanto en la Ley de Ingresos como el presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, es evidente que el gobierno por norma presupuesta un ingreso menor del que sabe que va a tener y después ejerce de manera discrecional la diferencia. Sí hay recursos y yo estoy absolutamente convencido de que la gran prioridad en el país es la educación y señaladamente la educación superior, como ya lo he planteado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que, como país, con la participación de ustedes, hacer una revisión integral del gasto público y priorizar el gasto en educación, por supuesto, incrementando el presupuesto en este rubro y señaladamente en materia de educación superior. Sobre el problema específico de las universidades que tienen este problema, me parece que aquí se vuelve fundamental que haya un compromiso de todas las partes, porque por un lado hay un reto de recursos, sí, pero por el otro lado también hay un reto de transparencia y de rendición de cuentas en el ejercicio del gasto. Me parece que si conjuntamos esos dos elementos, más presupuesto, pero también mayor transparencia y rendición de cuentas, vamos a lograr nuestro objetivo. Y yo agregaría uno más. Siempre me ha parecido tramposo esto de dividir el presupuesto total de una institución entre los alumnos que tiene y después decir que sale carísimo cada alumno. Pues sí, lo que pasa es que hay instituciones que hacen investigación, que le ayuda a la sociedad en general y que no nada más se dedican a darle clases a los alumnos. Por eso esa división es muy tramposa. Pero sí hay un reto de eficiencia. Sí nos tenemos que plantear
cómo le podemos hacer para, con menos recursos, incrementar la cobertura. Porque es real que con una simple regla de 3, con los 2 costos que hoy tenemos, esa meta que se ha planteado de llegar en el corto plazo al 50% de cobertura, del 37% que hoy tenemos, pasar al 50%, implica sí un reto presupuestal, pero también innovación y creatividad para ser más eficientes y poder dar educación a más alumnos por menos dinero. De otra manera, no vamos a poder alcanzar esa meta. Y por último, me gustó mucho cómo lo planteó el rector de San Luis Potosí, cobertura y calidad. Porque esto de nada más, que se eliminen todos los exámenes de admisión, se acabó la autonomía, es decir, ya ustedes no van a decidir en sus instituciones, ya no es autónoma la UNAM, ahora el gobierno decide cuáles son sus criterios de admisión. Ustedes saben que eso es demagogia pura, que eso en la práctica es imposible de llevar a la práctica. El tema de cobertura necesariamente tiene que estar vinculado al tema de calidad. Me parece central no disociarlo. Y por último, sobre el tema del empleo, creo que en términos generales se planteó en la presentación. Por un lado, necesitamos vincular de mayor manera la oferta educativa con la demanda laboral, algo de lo que se viene hablando desde hace 20 o 30 años en el país. Y por el otro lado, también vincular el conocimiento que se genera en las instituciones educativas con su aplicación práctica para resolver los problemas de la sociedad. Eso en buena medida permite que tenga una lógica de mercado el conocimiento que se genera, por lo tanto, de oportunidades de empleo, de autoempleo o de crecimiento económico para el país. Y por último, lo que comentaba el presidente de Cañetti, me parece que ese tema es fundamental, es decir, la revolución 4.0, el Internet de las cosas, ya llegó. Entonces, si no adaptamos los modelos educativos, los planes de estudio a esta nueva realidad, la realidad nos va a rebasar. Entonces, más que dar una explicación, diría, estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento. Muchas gracias, candidato. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera, pregunta, ¿qué papel ocupa el arte y la cultura en su proyecto de gobierno? Manuel Merodio, del CONDE, ¿qué compromisos asume con los jóvenes universitarios y con las universidades en materia deportiva, ya que las universidades son gran aporte al deporte de alto rendimiento del país, siendo hoy en día el lugar 13 del mundo? Es de la Universidad Autónoma de Chihuahua y es del CONDE, del Consejo Nacional del Deporte Educativo. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿estaría usted dispuesto a impulsar una ley de educación superior que garantice la autonomía en las universidades, erradique la triangulación de recursos y asegure un presupuesto multianual? Wilfrido Ibarra, de la Universidad de Sinaloa, ¿qué propone para resolver el problema de la violencia y tráfico de drogas al interior de las universidades? Gustavo Flores, Tecnológico Nacional de México, he seguido con interés sus propuestas de impulso al uso de las nuevas tecnologías. ¿Qué manera puntual, cuáles serían sus propuestas para fortalecer la educación tecnológica en el país? Finalmente, Fernando Valenzuela, del Aspen Institute, ¿cuál es tu visión acerca del futuro del trabajo y las acciones que las universidades deben realizar para una educación pertinente a esta visión? Es un poco extraño venir a contestar preguntas en materia de educación frente a quienes saben más de educación que nadie más en el país, pero pues con mucho gusto les comparto algunas ideas. Me queda claro que las mejores las tienen ustedes. Miren, yo estoy convencido de que el error tradicional en la política es que los políticos creen que saben todo y de todo. Y entonces imponen en lugar de escuchar. Yo digo que esto que está escrito desde hace mucho tiempo, por algo tenemos 2 oídos y una sola boca. Deberíamos de escuchar por lo menos el doble de lo que hablamos. Entonces, con mucho gusto doy respuesta,
pero sí les pediría que ustedes registren que mi respuesta central es que esto lo tenemos que hacer juntos. Porque ¿cómo resolver el problema financiero de la Universidad de Michoacán? Pues no lo va a resolver un burócrata desde un escritorio en la Ciudad de México. Se tiene que sentar la gente de la universidad con el propio gobierno a construir una solución. Entonces, ¿cuál es mi idea? Que juntos hagamos esta revolución profunda, educativa y especialmente de educación superior en el país. Ahora, dicho eso, esbozo algunas ideas. El arte y la cultura me parecen fundamentales para una sociedad, porque lo que queremos son personas formadas de manera integral. No queremos nada más técnicos que puedan realizar una función que el mercado demanda. Es decir, el arte, la cultura, es lo que nos distingue de otras especies y es lo que además aporta felicidad y aporta sentido de trascendencia. Sí creo, por supuesto, que la gente necesita ingresos para poder vivir de manera digna, pero creo que la vida es mucho más que hacer un trabajo mecánico para obtener ingresos. Lo mismo tiene que ver con el deporte. Es decir, si queremos que la gente se desarrolle de manera plena, en complemento a este lado intangible, espiritual de las artes y de la cultura, pues está el estar físicamente bien, y en ello el deporte se vuelve el camino, la herramienta fundamental, no solo el de alto rendimiento, que me parece muy importante y es el que se practica en buena medida en las instituciones de educación superior, sino sobre todo el deporte al alcance de toda la gente, de todas y de todos los alumnos, de tal manera pues que, como dice el dicho, en sus universidades haya jóvenes con mente sana en cuerpo sano. La Ley de Educación Superior, lo he platicado mucho con Juan Carlos Romero Hicks, que como ustedes saben preside la Comisión de Educación en el Senado de la República. Hay un avance ya muy importante, lo hemos venido dialogando. No solo estoy de acuerdo, me parece indispensable y en los términos en los que aquí se ha planteado. Y déjenme subrayar uno, el tema de los presupuestos multianuales. Es decir, ¿cómo va una universidad a planear su desarrollo si cada año tiene la incertidumbre de qué se le va a ocurrir al Ejecutivo en la iniciativa y qué van a resolver los diputados, pero además con la complejidad de que muchas de sus universidades, parte del recurso que reciben es federal y parte es estatal? Entonces, la incertidumbre del presupuesto del año siguiente es enorme. ¿Cómo va a poder una institución planear para los próximos 10 o 15 años si hay incertidumbre total todos los años? Ya no digamos cuando hay cambio de gobierno dentro de un mismo sexenio, porque además no están empatadas las elecciones federales con la elección local. Entonces, ese tema me parece fundamental y estoy absolutamente de acuerdo. Por supuesto, tiene que ser dentro de las posibilidades reales. Yo no voy a venir aquí a decirles, fíjense que yo propongo destinar tantos puntos porcentuales del presupuesto de egresos de la Federación o del PIB y que después no se pueda cumplir. Vamos construyéndolo de manera conjunta, sí dándole toda la prioridad, pero también con una dosis seria de realismo, y vamos estableciendo en la ley la posibilidad de los presupuestos multianuales. Creo que solo así pueden las universidades proyectar su crecimiento, su modernización, su profesionalización, su mejora continua en los años por venir. Claro, eso por cuanto vea las universidades públicas. En el caso de las privadas, déjenme hacer un comentario, pues dar facilidades. O sea, es increíble que si la universidad privada está en buena medida ayudando de manera complementaria a resolver un problema que de origen es responsabilidad del Estado, no se les den facilidades, y me refiero específicamente a los temas de deducibilidad, todos los temas en materia fiscal. En las universidades públicas fundamentalmente es un tema presupuestal, en las universidades privadas me parece que es un tema fundamentalmente fiscal. Y sí quiero poner el acento en ambos casos en el tema de calidad. O
O sea, porque tampoco se trata de que proliferen las universidades privadas que dan educación de muy mala calidad. He tenido oportunidad de reunirme con muchas y con muchos de ustedes y sé que existe esa preocupación. Entonces, sí cobertura, pero también necesariamente calidad. El tema de la educación tecnológica. Otra vez, yo creo que en esto no hay que ser maniqueos. No es una cosa o la otra. Es un complemento. Por supuesto que la educación tecnológica es fundamental porque tiene niveles de eficiencia en términos de colocación en el mercado laboral de sus estudiantes, pues muy por encima de las o los egresados de muchas carreras, en el caso específico, por ejemplo, de las humanidades. Entonces, me parece que sí es un tema de oportunidad de traducir la educación en oportunidades reales de empleo, y creo que las distintas disciplinas finalmente son complementarias. Creo mucho en el modelo dual, por cierto, no como el único modelo, pero sí como un modelo para quienes tienen esa vocación y puedan tener la oportunidad de, como recién egresados, tener prácticamente garantizada su inserción en el mercado laboral. Y sobre el tema del futuro del trabajo, lo hemos ya platicado. Tenemos que repensar los modelos educativos, porque cuando muchos de nosotros estudiamos, pues la lógica era, terminas la carrera, encuentras un empleo, y sobre todo a la generación anterior, pues muchas veces se empleaban en una, en dos, máximo en 3 empresas a lo largo de toda su vida, y haciendo cosas más o menos similares. Eso se acabó. Van a venir cambios muy profundos y por lo tanto los modelos tienen que preparar a las nuevas generaciones para adaptarse y para comprender que ahora el reto educativo nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida y no solamente en un periodo específico de nuestro desarrollo. Por último, el tema de la violencia y el tráfico de drogas al interior de las universidades. Creo que es un tema tan complejo que lo tenemos que ver de manera integral. Es decir, no lo vamos a poder resolver solamente en las universidades si no tenemos la capacidad de resolverlo como sociedad. He planteado varias cosas, no me quiero alargar, pero déjenme poner sobre la mesa 3 o 4 ideas. Primero, nosotros hemos insistido mucho en acabar con esta idea de que de lo único que se trata es de estar descabezando a los cárteles de la droga. Eso no resuelve el problema de fondo y de hecho genera muchísima más violencia. Por cierto, nuestros vecinos del norte no lo hacen y lo que quieren es que nosotros lo hagamos acá, cuando el consumo es muchísimo mayor allá. Entonces, aquí tenemos, digamos, todos los costos de la violencia, tratando de detener un producto que de todas maneras va a llegar al país vecino donde lo están demandando. ¿Qué se hace en otros países? Pues un trabajo serio de inteligencia previo. Ponía recientemente un ejemplo en el caso de Italia. El 9 de enero detienen en un solo día a 169 personas en un operativo que se planeó durante meses, sin disparar una sola bala. Les incautan el equivalente a más o menos 1.100 millones de pesos y desmantelan toda la organización criminal. Nosotros llevamos años haciendo lo contrario. Ponía yo el ejemplo, pero hay decenas de ejemplos. Michoacán es otro muy buen ejemplo. El caso de cuando se detuvo a Osiel Cárdenas, el líder del cártel del Golfo. Cuando solamente se detiene a la cabeza, no solo no se resuelve el problema, se crea un nuevo problema, porque se generó enorme violencia al interior del cártel del Golfo, se escindieron los zetas, empezó una batalla cruda entre los propios zetas, el cártel del Golfo, que a quienes son del noreste, particularmente de Tamaulipas, les consta cómo esa ola de violencia aún continúa y el problema no se resolvió. Entonces, mucha más inteligencia, hay que desmantelar, no solamente descabezar, atender el problema desde 2 grandes perspectivas. Por un lado, las causas más profundas, la prevención, y ahí juega justamente un papel fundamental el deporte, la cultura, las oportunidades de empleo y señaladamente la educación y las oportunidades de educación. Y por el otro lado, enfrentar el problema con una nueva estrategia que sí pasa, entre otras cosas, por duplicar el tamaño de la Policía Federal, porque las armas no lleguen a los delincuentes. Abro un paréntesis breve. Esto implica replantear la relación con Estados Unidos.
porque cada año llegan de Estados Unidos para acá más de 200,000 armas. Y claro, ¿a ellos qué les preocupa? A ellos lo que les preocupa es la droga que llega de México y de Sudamérica hacia Estados Unidos. Pues sí, y a nosotros lo que nos preocupa son las armas que llegan de Estados Unidos a México. ¿Y qué hacen ellos para detener ese flujo de aproximadamente 200,000 armas cada año que entran a nuestro país? Pues prácticamente nada. Y finalmente diría que debemos sí seguirnos apoyando en el Ejército y en la Marina hasta en tanto no contemos con policías confiables. Pero el objetivo es tener cuerpos civiles, profesionales, capaces, bien capacitados, bien preparados. ¿Es condición suficiente la policía para resolver los problemas de seguridad? No, pero sí es condición necesaria. No hay un solo país de una democracia occidental civilizada donde haya niveles aceptables de seguridad que no cuente con cuerpos civiles, policías confiables, bien pagadas, capacitadas, que estén del lado de la gente. Entonces, resolver el problema dentro de las universidades, pues pasa por resolver, me parece, el problema integral en el país. Muchas gracias. Hay varias preguntas que se las entrego al candidato. Nosotros tenemos copia de todas las preguntas para que su equipo, de ser posible, las pudiera responder y nos las hace llegar, candidato, por favor. Sí, si me lo permiten, quisiera agradecer nuevamente al doctor Graue, rector de la UNAM, de la que también soy egresado, y le agradezco mucho su esfuerzo, y además presidente de la NUYES, al doctor Mario Alberto Rodríguez, vicepresidente de la NUYES y director general del Politécnico, al maestro Valls, le agradezco mucho, secretario general ejecutivo de la NUYES, y terminaría como empecé diciéndoles, esto solo lo podemos hacer juntos. Yo lo que quiero, hoy me tocó hablar, pero lo que quiero es escucharlos. Ahí está el documento, lo vamos a leer con enorme interés, con enorme cuidado, y yo les quiero pedir una cosa, les quiero pedir que podamos organizar otra sesión en donde a nosotros lo que nos toque sea escuchar, en donde podamos en un tiempo razonablemente similar escuchar lo que ustedes están pensando, lo que ustedes están viendo. Celebro este ejercicio y creo que es valioso que ustedes inviten a las candidatas y a los candidatos, pero creo que es indispensable que nosotros los escuchemos a ustedes para que entendamos la posición de una parte y la otra y para que juntos podamos construir la solución. Les agradezco muchísimo esta oportunidad de haber estado con ustedes. La NUYES agradece la participación del candidato a la presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, en la 25ª sesión extraordinaria de la Asamblea General. El maestro Jaime Valls Esponda le hace entrega de una medalla por su participación. Pedimos a los miembros del Consejo Nacional subir a presidium para la toma de una fotografía. Despedimos al candidato a la presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés. Le acompañan los miembros del presidium. Pedimos al resto de los asistentes permanecer en sus asientos, por favor.